Hola, buenas tardes. Soy Luis Domínguez, técnico del Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable, y en nombre de nuestra unidad del Cabildo de Tenerife y del Observatorio de la Calidad, quiero agradecerles su participación en esta sesión informativa que forma parte del programa de actos de la Semana Europea de la Calidad de Tenerife 2020, con el que pretendemos conmemorar la calidad durante los meses de noviembre y diciembre. Les animamos a que se inscriban y participen en los actos de la Semana Europea de la Calidad de Tenerife a través de la web semanacalidadtenerife.org, donde pueden informarse de diferentes actos. Ya estamos en la recta final, concluimos la próxima semana, y durante la próxima semana, que coincide con la primera semana del mes de diciembre, tenemos programados diferentes actos y webinars de interés para empresas y también público en general sobre calidad y sostenibilidad. También en la página web del programa de la Semana Europea de la Calidad pueden informarse y consultar paneles informativos de empresas y organizaciones, paneles ODS de proyectos y acciones que contribuyen a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. También pueden contactarnos para cualquier sugerencia, propuesta o consulta a través de nuestro correo electrónico observatorio@tenerife.es. La sesión de hoy la realizamos en colaboración con el Grupo Innovaris, con el título Seguridad Alimentaria IFS Food versión 7, que será impartida por doña Alicia Martínez Robaina, que nos va a explicar el alcance de este esquema de certificación y normas de seguridad alimentaria. Doña Alicia Martínez Robaina es graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Complutense de Madrid. También posee un máster en Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria por la Universidad de La Laguna. Posee una experiencia en consultoría empresarial, auditoría e implantación de sistemas de gestión y también en el desarrollo de proyectos agroalimentarios. Está especializada en el diseño y desarrollo de sistemas de gestión de la calidad en la industria agroalimentaria. Por nuestra parte, desearle mucha suerte en esta sesión de hoy, agradecerle su predisposición y colaboración, y por supuesto también al Grupo Innovaris, que ha programado diferentes sesiones en colaboración con la Semana Europea de la Calidad de Tenerife. Antes de darle la palabra, recordarle que pueden plantear sus dudas o preguntas a través del chat habilitado tanto durante como al final de la sesión, y también que esta sesión va a ser publicada en la web del Observatorio de la Calidad para que puedan visualizarla nuevamente con mayor detenimiento. Sin más, muchísimas gracias, y cuando quieras, Alicia. Muchas gracias, Luis. Primero que nada, darles las buenas tardes a todos. Es viernes, nos toca una charla de seguridad alimentaria. Es verdad que es una norma que acaba de ser actualizada y publicada, ¿vale? Vamos a hablar de la versión 7, pero lo voy a intentar hacer lo más ameno posible. Si es verdad que en caso de que tengan algún tipo de duda, me gustaría o alguna cuestión que quieran que comentásemos a través del chat, como bien ha dicho Luis, lo puedan comentar y lo iremos explicando según vaya pudiendo yo comentar las preguntas. Bueno, voy a empezar. Perdón. Vale. El objetivo de la formación es tener un conocimiento sobre la historia de la seguridad alimentaria, ¿vale? Muy por encima, una breve descripción de las normas actuales más utilizadas en la industria alimentaria. Sí es verdad que hay personas que a la hora de inscribirse ya me comentaron que querían ver la diferencia entre una norma y otra, por lo tanto lo he añadido dentro de los objetivos, y los cambios que se han realizado de la versión V6.1 a la versión 7. Bueno, la evolución de la seguridad alimentaria. Creo que es un punto bastante importante porque estamos acostumbrados a pensar ahora que esto ha sido todo nuevo, es verdad, lo que sería la edad contemporánea, pero desde la prehistoria ya el ser humano, desde que tiene capacidad de raciocinio, ya ha empezado a ver que los alimentos eran mucho mejor si los cuidaban, ¿no? En la prehistoria empezaron los graneros. En la edad antigua, la antigua Roma, Grecia, pues empezaron el tema de los salazones, del aceite, de los ahumados, del secado al sol, sobre todo en las partes nórdicas, los vikingos, y las fermentaciones. Una curiosidad una anécdota, es que ellos utilizaban, el pan era bebido, ¿vale? Y la cerveza era masticada.
por las distintas fermentaciones. Nosotros ahora a lo largo de la historia hemos podido hacerlo al revés y entonces ahora cuando salgamos de aquí podríamos ir a tomarnos una caña, pero en la antigüedad era directamente se masticaba. Luego en la Edad Media empezaba todo el tema del adobo y de las hieleras. ¿Qué son las hieleras? Las hieleras eran simplemente, aprovechaban la época de invierno, en las zonas donde había nieve, se hacía un hueco, se hacía un hueco en la nieve, se ponía un papel o una tela y se ponía ahí los alimentos, se tapaban y pues intentaban consumirlo pues con más tiempo, ¿vale? Las carnes sobre todo. En la Edad Moderna apareció la apertización. Esto fue cuando Napoleón III ya llevaba a la guerra a los soldados, se daba cuenta que si el bote lo pasaban por agua con vapor, con agua caliente y cerraban bien, se conservaban mucho mejor los alimentos y los soldados no se ponían tan enfermos. Por lo tanto, creó la apertización. Y luego ya en la edad contemporánea empezó todo el tema de la pasteurización, los sulfitos, los ácidos orgánicos, la congelación, conservamos con plástico, la irradiación y la liofilización. Vale, en 1996 la FAO, ¿vale? La Organización Agricultura de la ONU, ¿no? Pertenece a la ONU, describe lo que es la seguridad alimentaria, que no es más que tener, ¿no? La capacidad de tener tanto físico, social, económico y que te aseguren una inocuidad, perdón, de los alimentos. Aquí en el esquema pueden ver que la parte física nos habla de la disponibilidad y nos habla en nivel de producción, en nivel de existencias y en el comercio neto. En la parte física también entraría la parte económica, que es el acceso, es decir, todas las personas tienen que tener acceso a una alimentación inocua y suficiente para cumplir todos los niveles, los requerimientos nutricionales. Y en la parte social se piden que los alimentos sean inocuos, que tengan una utilización, que nos aseguren un uso biológico de los alimentos y nos den una estabilidad en la condición nutricional. Esto fue en 1996, es la que sigue actualmente en vigor. Voy a hablar un poquito de las normas, pinceladas por encima, las más utilizadas. Este es el BRC, perdón, British Retail Consortium. En 1992, los comerciantes y los distribuidores y los productores ingleses se dieron cuenta de que faltaba un poco de seguridad a la hora de los protocolos en la alimentación. Bueno, pues se reúnen, empiezan a hacer grupos de trabajo y en 1996 empiezan a redactar la norma, que lo que único buscaban era compartir esa experiencia de la seguridad alimentaria, es decir, en el grupo de trabajo, oye, pues a mí esto me va mejor, a mí esto me va peor, y querían igualar protocolos, ¿vale? Unificar. Y en 1998 sale la publicación de la norma técnica para alimentación y para protocolo de proveedores. Es una norma que va desde el inicio de la producción hasta el consumidor final. Corre toda la cadena alimentaria y se centra mucho en el APPCC. Vale. ¿Quién puede o a quién va destinada esta norma? Las empresas suministradoras de productos alimenticios y las empresas que exportan productos a Reino Unido. Cadenas como Walmart son las que están pidiendo este tipo de certificación. Vale, es muy importante que sepamos qué es lo que necesita esta norma o qué es lo que persigue, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Una PPCC correcta, un sistema de PPCC, conocer el rol del personal, un control de los procesos, las infraestructuras y el control del producto, ¿vale? De la producción, la trazabilidad. Vale, otra de las normas que más se utilizan, sobre todo estas para agricultores, en la parte de agroalimentaria, la parte más de la agricultura, es la Global Gap. Se utiliza a nivel mundial y es verdad que fue creado en Europa. Esta norma es para frutas y hortalizas en la Unión Europea y es obligatoria desde enero del 2004. Incluye aspectos como las buenas prácticas de alimentación, requisitos de sistemas de calidad, función medioambiental, higiene alimentaria y control de la calidad del producto. Bien, ahora vemos en esta diapositiva que hay un montón de palabras, ¿no? Y es un poco los puntos que trata la norma. La trazabilidad, obviamente,
es para mí uno de los puntos más importantes. Mantener los registros va de la mano con la trazabilidad. Busca también ayudar a lo que sería el consumo local, ¿no? Con las variedades y los patrones distintos que hay de las hortalizas, de las frutas. Un poco lo que nosotros ahora llamamos slow food. Busca que conozcamos la historia y el manejo de la explotación en la que estamos comprando, de los beneficios de ese suelo, los compara con otros, los suelos, los sustratos. Busca una protección del cultivo, gestión de residuos, manejo de los productos, gestión del suelo y sustrato, perdón que está repetida, lo acabo de ver, la fertilización, el riego, el medio ambiente, las reclamaciones y una de las partes más importantes de esta norma es que tiene un módulo aparte que se llama el módulo GRAPS, que habla sobre la salud, la seguridad y el bienestar laboral. Es importante porque tienen en cuenta siempre esa parte de no solo te certifico que el producto es inocuo, sino que también todos los trabajadores y el personal que está a cargo de ese producto que tú te comes están en unas condiciones óptimas de salud, de seguridad y tienen un bienestar propio. Bueno, la ISO 22000 empezó en la que conocemos actualmente, es la del 2005, ahora cambió a la del 2018. Es una norma que tiene una estructura de alto nivel, por eso cambió a la de 2018, la de 2005 era de la gestión de la inocuidad y esta en 2018 pues va un poquito más a la estructura de alto nivel. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nosotros tenemos una ISO 9001 de gestión de la calidad o una ISO 14001 de la gestión del medio ambiente, vamos a tener muchos puntos en común. Aquí puse los puntos que habla la norma, el objeto y el campo de aplicación, las referencias normativas, los términos y definiciones, que son comunes siempre a todas las normas de las ISO, contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, el apoyo, la operación, la evaluación del desempeño y la mejora. Vale, pues esto sería un poquito a grandes rasgos y a muy grandes rasgos en qué consistiría la norma ISO 22000-2018. Hay que planificar lo que el producto que queremos hacer o la gestión de la inocuidad, lo hacemos, lo comprobamos y actuamos, ¿vale? Ese sería el esquema general. Para planificar, ¿qué entraría en la planificación? El contexto, qué empresa soy, dónde estoy, a dónde quiero llegar, qué mercado quiero cubrir. El liderazgo es muy importante que la dirección esté metida dentro de la empresa, que sepa todo lo que estamos haciendo. Planificación, el apoyo, esta norma también mete el control de procesos, de productos o servicios externalizados dentro de la parte de apoyo. Y luego para hacer, comprobar y actuar tenemos los puntos 8, 9 y 10, que entraría los puntos críticos de control y los prerequisitos, el sistema de trazabilidad, la preparación y respuesta ante emergencias, qué tengo que hacer yo en caso de que haya una alerta alimentaria o tenga que retirar un producto. Para eso antes vamos a analizar los riesgos o los peligros que puede haber, validamos las medidas de control, hacemos un plan del control de riesgos y una verificación. Bueno, y esto sería un poquito a muy grandes rasgos. Pero la norma con la que vamos a centrarnos más hoy es la IFS, la International Food Standard. Creo que es bastante importante saber de dónde viene la norma para poder tener un concepto básico y luego poder hablar bien de los cambios. Es una norma que busca una calidad dentro de la gestión de la empresa y la seguridad alimentaria, que los alimentos sean inocuos. Es certificable, es decir, ¿qué quiere decir certificable? Que yo le voy a poder demostrar a mi cliente que cumplo con los estándares de calidad y de seguridad alimentaria de la legislación aplicable. Esta norma surge de una pregunta que podríamos hacernos, que sería: ¿el proveedor es capaz de suministrar un producto seguro conforme a especificaciones y a la legislación vigente? Si la respuesta es sí, nos va a ser mucho más fácil implantar la IFS, y si la respuesta es no, pues tendremos que trabajar desde un poquito más atrás. Bueno, esto es un poquito la historia. En 2003 es una norma alemana, la Federación Alemana de Distribuidores, la HDE, formó un grupo de trabajo y empezó a formar varios protocolos y los unió en una norma, que sería la IFS versión 3. En 2004, la Federación Francesa de Empresas de Comercio y Distribución se añadió al grupo de trabajo alemán y dijeron, bueno, pues vamos a cambiar, vamos a dar nuestra opinión, nuestra versión, y crearon la IFS V4. En 2007
entraron los alemanes con grupos de trabajo también de Suiza perdón, los italianos con grupos de trabajo de Suiza y de Austria. Y crearon la norma IFS V5. Cuando digo crearon me refiero a publicaron. Y en 2012 los grupos de trabajo españoles y un grupo norteamericano, es la primera vez que también la parte americana desarrolla unos protocolos de los que luego hablaremos, el Food Fraud o el Food Defense, para utilizarlos en una norma que tiene carácter europeo. Entonces ahí empieza la globalidad de la norma. Y empieza con la versión IFS V6 y su posterior actualización con la V6.1. En 2020 se publica el 6 de octubre del 2020 de manera ya oficial, se hace el lanzamiento público, la IFS Food V7. Vale. ¿Cuáles son los puntos que trata esta norma o cuáles son los principales cambios? A ver, busca relativo, o sea, en comparación con la otra, con la V6.1, busca tener un flujo más lógico de auditorías, ¿verdad? Que las auditorías de IFS a lo mejor pueden ser un poco complicadas cuando cogemos el protocolo a seguir, vemos que las puntuaciones, una persona que no está acostumbrada a hacer una auditoría de IFS a lo mejor no lo entiende, la hora de evaluar cómo van a darme los puntos, qué es un CAO, qué no es un CAO, pues busca un flujo más lógico, ¿vale? Busca mejorar el enfoque a través de la ISO 17065. Busca tener los procesos subcontratados, que aparezcan ya los procesos subcontratados, que haya registro, que si nosotros subcontratamos un servicio, el consumidor sepa que está cogiendo un producto que tiene una parte de una contratación externa. Registros de auditorías no anunciadas, esto es un punto muy importante del que hablaremos ahora. Cambios de término multisite por multilegal. Ya no es, tengo varias, a lo mejor dentro de una empresa teníamos la distribuidora y la empresa que hacía el producto, ¿no? La productora, pero eran dos nombres distintos. Por lo tanto, ahora pasa de multisite a multilegal. Busca también una mejor explicación del sistema de puntuación, lo que hablábamos antes. La norma es A, B, C, D, E, tiene un sistema como muy europeo, al que a lo mejor en España no estamos tan acostumbrados. Y sí es verdad que bueno, es uno de las, cuando vas a cliente, siempre te dicen, es que no entiendo la puntuación. Pues busca que lo expliquen mejor. El árbol de decisiones lo han cambiado para la exclusión de productos, porque los procesos obviamente no los podemos excluir, y mejora los requisitos de evaluación. Bueno, vamos a ir a grandes, siempre lo digo, a grandes rasgos. Esta norma podríamos estar debatiéndola durante probablemente 4 o 5 horas y sus nuevos cambios, pero vamos a ver los cambios más representativos o los más importantes dentro de los capítulos. El capítulo 1 ha pasado de 22 requisitos en la norma 6.1 a 12. Entonces lo han condensado. Los cambios más representativos sería la perspectiva de la cultura alimentaria. Esto lo sacan de la norma BRC y busca un enfoque centrado en la inocuidad alimentaria, que dentro de la política de calidad no solo aparezca medio ambiente y calidad, sino que también tú le digas a tus partes interesadas, a tus stakeholders, que para ti la inocuidad alimentaria es la base y sobre eso vas construyendo un producto de calidad. Es un poco lo que busca ahora esta nueva versión de la norma. La revisión por la dirección. Se añade la defensa alimentaria y los riesgos asociados al fraude alimentario. Son importantes. Yo siempre cuento que en Australia creo que fue en 2007, todos, no sé si alguno se acordará, hubo un fraude alimentario de una trabajadora que no estaba contenta con su trabajo y dentro de una empresa de fresas introdujo alfileres dentro de las fresas. Por lo tanto, el consumidor al final pues tenía problemas a la hora de, obviamente, mordía la fresa y se clavaba un alfiler. Entonces, un poco la norma busca evitar eso. Por eso sale el punto de Food Defense y del fraude alimentario. Esta es la parte que yo siempre digo que es más americana, el tema todo de la defensa, de la seguridad, de la fábrica, pero bueno, ya lo iremos viendo. Los aspectos culturales, la política, lo que comentábamos antes, y sobre todo la autenticidad y notificaciones realizadas por las autoridades. Es decir, si yo tengo
una notificación de una autoridad sanitaria, es decir, en este caso por sanidad, porque han visto algo que no está bien, tengo que incluirla dentro de la revisión por la dirección. La información mínima que hay que decirle a la certificadora en 3 días laborables, es decir, si yo cambio algo, se lo tengo que comunicar a la certificadora en 3 días. Pues el cambio de denominación legal, el cambio de ubicación, la retirada de productos y las infracciones que requieran inspección sanitaria. A mí me viene sanidad, me pone una multa porque un producto no está como debería ser o no está teniendo unas buenas prácticas dentro de la industria, y entonces yo tengo que notificarlo a la certificadora. Vale, ese sería el capítulo 1. El capítulo 2 nos habla un poquito sobre la gestión documental, los registros digitales y contempla los requisitos del cliente, es decir, en registros digitales ahora nos pide saber quién tiene acceso, quiénes son las personas encargadas de estos registros y si el cliente tiene algún tipo de requisito. A lo mejor un cliente quiere que guardes la documentación durante 20 años, pues también tendríamos que avisarlo. En cuanto a la PPCC, sí se pide que el equipo que se dedique a el equipo de APPCC tenga una formación específica sobre el producto y los procesos. Y un punto importante dentro de la norma es que ya es obligatorio que haya alguien del equipo que sea personal operario, ¿vale? Que esté en fábrica. Ya no sirve el responsable de calidad y alguien de la dirección, sino que también busca un operario. Cambia la palabra sistema de APPCC por plan, porque entiende que abarca mucho más un plan APPCC que un sistema. Busca especificar las fuentes de información que hemos mirado antes de realizar el APPCC. Pues a lo mejor hemos mirado en la legislación aplicable, hemos mirado en la página de sanidad, todo eso tenemos que registrarlo. El punto de control cambia por medidas de control dentro del APPCC y hay una confirmación del diagrama de flujo. Esto es, el equipo auditor junto con los operarios va a ir un día in situ y va a ver la línea de producción y va a empezar, este punto cumple, este punto no cumple, este punto cumple, este punto no. Y así vamos a tener también un registro de si estamos haciendo los procesos adecuadamente. El análisis de peligro detalla los peligros radiológicos. Ya no solo es peligros de contaminación cruzada, sino también los radiológicos. En España sí es verdad que este problema a lo mejor no lo tenemos tanto, pero hay países europeos en los que sí deberían controlar los niveles y los peligros radiológicos que pueda tener un alimento. Y luego en el CAO 2, la vigilancia de los puntos críticos de control, el cambio es la frecuencia de medición, la observación y el registro de resultados. Todo esto tenemos que tenerlo bien dentro de un proceso, de un protocolo y tener los registros guardados. De este capítulo pasamos de 34 de la versión 6.1 a 25 en esta nueva versión. Por lo tanto, lo que busca es la norma sintetizar. La revisión ha sido para sintetizar. El capítulo 3 amplía las condiciones que tiene que tener la empresa con la indumentaria del personal dentro de la propia empresa y de los protocolos que tiene que seguir, de uso de medicamentos. Si nosotros somos una empresa de distribución y tenemos un operario que toma un medicamento que es incompatible con su labor o con su trabajo dentro de la empresa, tiene que notificarlo y notificar las enfermedades infecciosas. Esto no quiere decir que si nosotros tenemos una enfermedad de las que son las de declaración obligatoria tengamos que decirlo a la empresa, pero sí es verdad que si tenemos un día una enfermedad, puede ser una infección por estafilococo o otro tipo de infección que pueda poner en peligro el producto, ¿vale? Sí es verdad que sí necesitaría a lo mejor realizar esa parte de notificarlo. Va de 28 requisitos a 25, volvemos a sintetizar, y habla mucho sobre el personal. El análisis de riesgo es muy importante para entrar a la parte de la sistemática del lavado de ropa del trabajador. Esto es a través también un poco de... Nosotros decimos cómo tiene que ser la indumentaria, pero no le decimos al personal cómo tiene que lavar la ropa. Las empresas que lavan la ropa dentro de la fábrica o de la industria no tienen problema, pero los trabajadores que sí se llevan la ropa a su casa sí tendrían que tener ese sistema de cómo lo vamos a hacer. Hay unos contenidos mínimos de formación dentro de este capítulo, que es el Food Fraud y el Food Defense.
y es muy importante, nos habla sobre las condiciones del lavado de manos, el número de lavado de manos que hay que hacer al día y que ya no podemos tener un fregadero multifunción. Ahora tiene que ser uno exclusivo para las manos. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, si hay preguntas me avisan, pero por si voy muy rápido. El capítulo 4 de la norma nos habla sobre auditorías a proveedores por personal cualificado. Ya no se puede alguien de la empresa, la persona que lleva el sistema, si no está cualificado, hacer una auditoría a proveedores, sino tendría que subcontratar. Buscamos incluir también las materias primas, los productos intermedios y el envasado, los certificados de autenticación, simplemente por la parte del food fraud. Los procesos subcontratados tienen que estar registrados y hay que avisar al cliente, lo que comentábamos antes, de que el proceso es subcontratado. Es decir, yo el transporte lo subcontrato, entonces tengo que avisar a mi cliente que esa parte del transporte no la voy a hacer yo. En el contrato le voy a pedir a esa empresa controles de proceso, muestreo y análisis y las condiciones de seguridad que ellos emplean para sus áreas de trabajo. El plan de limpieza nos hablaría de la dosificación, la frecuencia y los registros. Ya no es, como me comentaba a mí en una de los clientes a los que hemos podido ir, ya no lo medimos por 1 glu-glu, 2 glu-glu, 3 glu-glu, utilizamos unas medidas serias y estándar y serias y que estén registradas, ¿vale? Por si hay algún tipo de problema, que las personas o la retirada de productos o en la investigación de la trazabilidad se pueda registrar todo mucho más fácil. Y hablamos de una inspección visual, esto es muy importante. Las personas responsables de la norma van a tener que hacer una inspección visual. En residuos alimenticios, todos los productos que sean, o los residuos que sean, que puedan ir a alimentación animal, tenemos que tener un diagrama de flujo y del procedimiento. Luego también es muy importante tener en cuenta que la detección de cuerpos extraños ya no solo es para los requisitos que pedían para el detector de metales, sino que también incluyen esos requisitos para los equipos de rayos X, los tamices, los filtros, todo lo que nos sirva para detectar cuerpos extraños. Tenemos que tener subcontratado el control de plagas, ya no lo podemos hacer nosotros mismos, y la zona de carga y descarga tiene que tener unas medidas higiénicas óptimas. Es verdad que los servicios de transporte, aquí entra un poquito la norma más quisquillosa, busca un proveedor que esté certificado en GFSI. Es muy complicado a lo mejor encontrar este tipo de proveedores, por lo menos en Canarias. Así que lo que te dice la norma es, vale, si no puedes tener un proveedor certificado con esta norma o este requisito, pues dentro de tu contrato vas a pedirme unos requisitos de inocuidad que estén bien definidos. Pues al señor que me va a transportar o a la empresa que me va a transportar la carne, voy a pedirle control de temperatura, las analíticas, que revise 3 veces antes de cerrar las puertas, todo lo que nosotros queramos pedirle. Esta norma pasa de los 145 requisitos, esta parte de la norma, perdón, en versión 6.1 a 134 en esta versión. Seguimos con el capítulo 4. Aquí hay un CAO. Si nosotros tenemos en auditoría un CAO, pues sería como una no conformidad grave, gravísima, mayor dentro de una ISO. En la trazabilidad tendríamos los registros de recepción, tenemos que tener los registros de recepción, los registros de procesado, de reprocesado, de distribución, una prueba de trazabilidad en 4 horas máximo, es decir, ahora me van a pedir un informe que diga que yo puedo hacer en 4 horas como máximo una prueba de trazabilidad, un ejercicio de trazabilidad. Y nos van a pedir ese informe de trazabilidad. Los organismos genéticamente modificados cambian un poco el número del capítulo y ahora lo encontramos en el artículo 4215 y ya no lo encontramos como organismos genéticamente modificados, sino como declaraciones especiales. Los alérgenos
Ya no solo hay que ver las contaminaciones cruzadas, sino también hay que evaluar los riesgos ambientales, si hay polvo, si no hay polvo, si puede entrar agua, si no puede entrar agua, el transporte, el almacenamiento y las materias primas. Todo lo que pueda ser relacionado con alérgenos. A lo mejor dentro del transporte pues aprovechamos el trayecto y metemos otro alimento, otro producto que pueda tener un alérgeno y pueda tener contaminación cruzada, pues habría también que evaluarlo. Alicia, tenemos una pregunta de Yasmina. Nos comenta lo siguiente: si tienes productos excluidos de la certificación y de esos productos tienes una sanción sanitaria, ¿debes informar también a la certificadora o solo de los productos del alcance de la certificación? Los productos dentro del alcance de la certificación. Dale. No sé si, Yasmina, tienes alguna duda más al respecto, pero sí es verdad que dentro de lo que tú vayas a certificar, si tú tienes una infracción alimentaria, PAM, y tú lo que vas a certificar es palmeritas de chocolate, pues las palmeritas de chocolate es lo que tú tendrías que notificar, no el PAM. Gracias, Alicia. Continuamos. Vale. Bueno, pues la gestión del fraude, vamos a tener una evaluación de la vulnerabilidad que tiene carácter anual. Ya no es lo hago una vez y que pase el tiempo y alguien me lo pedirá, no, es todos los años tenemos que revisarlo, o cuando aumenta el riesgo. Yo he tenido un problema, lo he detectado, lo he evaluado, lo he analizado, vuelvo a hacer la evaluación de la vulnerabilidad. Y tenemos que añadir un plan de mitigación. Si veo que algo es vulnerable, tengo que hacer algo, una acción para que acabemos con esta vulnerabilidad o reduzcamos el nivel. Una de las frases que a mí más me gusta dentro de la seguridad alimentaria es que el riesgo cero no existe, pero sí es verdad que podemos disminuirlo lo máximo posible. En el capítulo 5, la comunicación es una de las partes más importantes. Ahora tenemos que en las auditorías internas tenemos que dárselas, ¿no? Tenemos que informar a los responsables de las actividades implicadas. Ya no es solo, oye, pues tengo tantos caos en auditoría o me ha salido esta puntuación, ahora tienes que comunicarla a tus stakeholders y hay que verificar las acciones correctivas que vas a hacer en esa auditoría. Y añadimos el análisis de causa raíz. Hay que detallar los parámetros de control operacional. En el plan analítico tiene que estar basado en la evaluación del riesgo a través de un proceso de toma de decisiones de unas personas autorizadas por la compañía y que tengan permanente accesibilidad. Es decir, yo quiero analizar esto porque creemos que hay un peligro y que esa persona tenga total disponibilidad. Y hay que hacer un simulacro de retirada. La gestión de las no conformidades lo que busca es responsabilidades para la gestión, que haya también una persona encargada de esa parte de las no conformidades y la evaluación de riesgo de esas desviaciones que puedan surgir a lo largo del proceso del producto, del procesado. Y el capítulo 6, que pasa de 8 requisitos a 4 con la misma finalidad, sintetizar, que la norma tampoco, que sea segura, que sea que un producto salga inocuo, pero que tampoco tenga puntos tan largos o que sean más complicados, sino lo han condensado de tal manera que cumple todos los puntos que tenían anterior, pero dentro de varias subáreas, la han facilitado. Y dentro del Food Defense incluye las áreas críticas y la política de acceso a los empleados. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos una empresa donde los empleados entran y no tienen que registrarse, cosa que legalmente no se puede hacer, o tienen las puertas abiertas y puede entrar cualquiera a lo que sería la zona de producción, pues también busca que la dirección y los empleados se impliquen en esa parte, sobre todo a través de la formación, como antes dijimos. La prueba de eficacia del plan de defensa alimentaria y las medidas de control deben ser incluidas en las auditorías internas. Dentro de la auditoría interna, en el plan del Food Defense, vamos a tener que ver ese plan de inspecciones que la empresa misma realiza y se elimina el capítulo sobre las inspecciones externas. Es decir, ya no es necesario que un proveedor nos revise el Food Defense dentro de nuestra empresa. Simplemente, pues nosotros a nivel interno. Pues eso es un poquito a grandes rasgos los cambios de la norma. Es una norma que actualmente no está ni siquiera en español.
Por lo tanto, todavía nos quedará mucho más que revisar de esta norma e implementar, pero yo creo que hemos tocado todos los cambios más significativos dentro de la norma. No sé si hay alguna pregunta o alguien quiere comentar algo. Efectivamente, Alicia, tenemos dos preguntas ya. La primera es la siguiente, de la usuaria Leticia. ¿La comunicación de resultados de auditoría interna es a partes interesadas internas o también a las externas? Externas si tienes procesos subcontratados. Es decir, nosotros siempre vamos a tener que dar a las partes interesadas internas esa evaluación de que hemos obtenido en la auditoría, pero también dentro de a las subcontratas o a los proveedores en caso de que nos los pidan, y si el cliente lo pide, por supuesto que sí lo tendríamos que dar. Perfecto. Siguiente pregunta. En el caso de empresas que ya estén con la versión 8, ¿qué exige nuevo esta versión 7 de IFS que no esté haciendo según la versión 8 de BRC? Pues BRC, como antes comentábamos, no mira, por ejemplo, el food fraud, el food defense, sino va más a la PPCC y a la inocuidad alimentaria. Entonces, sí es verdad que hay muchos puntos de la norma, la comunicación, las políticas medioambientales, que es diferente INFS, sobre todo la parte de food fraud y food defense. Muy bien, Alicia, de momento no tenemos más preguntas. No sé si quieres puntualizar alguna parte de la sesión, comentar alguna cosa mientras esperamos a recibir alguna más, unos segundos. Bueno, simplemente decir lo que ya comenté antes, que esta norma pues la tenemos desde el 6 de octubre, por lo tanto todavía nos queda un gran proceso para implantarla y para conocerla mejor. Y a partir de marzo del 2021 es cuando hay que hacer el cambio. Para las empresas que tengan la versión 6.1, pues a partir del marzo del 2021 ya entraría esta norma. Bien, pues nos han llegado dos preguntas más. Se nota que levanta mucho interés esta temática. Yasmina nos pregunta, ¿cuándo crees que saldrá la traducción al español? Bueno, pues esto es una pregunta que es un poco sacar la bola mágica y adivinar. Yo me imagino que para principios del 2021, en enero, ya la tendríamos, pero no te sé decir una fecha con exactitud. Leticia nos pregunta, nos dice que había oído que aparecen las auditorías no anunciadas. ¿Nos puedes comentar algo al respecto? Correcto, dentro de la versión 6.1 sí es verdad que hay unas auditorías que pueden ser no anunciadas, pero en la versión 7 ya son obligatorias cada 3 años. Eso sí es un punto bastante nuevo y que dentro de los grupos de trabajo pues ha tenido especial relevancia. Es decir, cualquier auditor de la certificadora o de grupo IFS va a ir a una empresa cada 3 años. No te van a decir cuándo, evidentemente son no anunciadas, pero te van a tener que auditar de esa manera. Muchas gracias, Alicia. Siguiente pregunta también de Leticia. Nos pide si puedes poner algún ejemplo tangible de demostrar una cultura de seguridad alimentaria. Vale, un ejemplo tangible de cultura alimentaria. Eso entraría dentro de la parte de dirección del contexto, ¿no? Y de la parte de dirección estratégica, liderazgo. Es un poco en tu política de calidad, tu política medioambiental y tu política de inocuidad alimentaria, hacer referencia a tu producto, un poco contando la historia ¿no? de la empresa, los pasos que has seguido, cómo has mejorado tu fábrica, tu empresa. Es un poco lo que busca, ¿no? Que el consumidor final conozca un poco más de todo el proceso que tú haces para que tu producto sea inocuo, sea seguro y sea de calidad. No sé si te he contestado, Leticia. Nos comenta que hablan de fomentar la cultura, ejemplos de medición de ese fomento. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, quizás le voy a pedir a Leticia que la concrete un poco más. No sé si la entendiste tú, Alicia. No sé si me la puedes volver a repetir, a ver si la puedo interpretar mejor. Hablan de fomentar la cultura, entiendo la cultura de seguridad alimentaria, y si hay ejemplos de medición de ese fomento. No, de momento sí es verdad que es en la parte del contexto. Me imagino que dentro del contexto
especificarán un poquito más cuando se publique la versión ya en español o los ejemplos de las versiones que nos puedan dar sobre qué es lo que quieren exactamente o qué frase, pero en realidad no hay nada tangible. Es mi seguridad, yo he hecho esto, la empresa ha hecho esto, ha crecido así a lo largo de los años y por eso es un poco la cultura alimentaria. No es que tengamos que, como la línea de tiempo que yo puse en la presentación, de nos vamos a los orígenes para ver cómo ha evolucionado la seguridad alimentaria, no, sino un poco también en tu contexto analizar tu sector. Pues si estamos en España tendremos un análisis de contexto diferente si estamos en un país de Sudamérica, por ejemplo. Nos ha concretado ya un poquito la pregunta. Bueno, ella se refiere a que una de las exigencias del estándar es fomentar la cultura. Nos pregunta cómo se puede medir ese aumento, ese fomento que exige la norma y más allá de vender la empresa y tener una política de misión, visión y valores. Vale, pues a través de la formación a los operarios, a través de hacer actividades donde tú le puedas preguntar al cliente a lo mejor qué opina o a tus proveedores, encuestas. Creo que ese sería uno de los mejores métodos para poder medirlo de alguna manera. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alicia. De momento no tenemos más preguntas, así que a falta de los últimos segundos de la despedida, vamos a emplazar a la audiencia a conectarse contigo en la sala de videocafé virtual que vamos a habilitar. Voy a poner el enlace por el chat. Habría que copiar este enlace, meet.jit.si/ocatem2020 en la barra de direcciones y acceder a la sala de videochat donde pueden hablar contigo y preguntarte las cosas de una forma un poquito más personal y distendida. En vista que no tenemos ninguna pregunta más, le voy a dar paso a Luis Domínguez para que clausure la sesión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alicia, por tu exposición, por atender todas las preguntas que te han planteado y por tu colaboración, y traslada también nuestro agradecimiento del observatorio al grupo Innovari. Y nada, emplazar a todos, como ya comentó Sergio, a vernos en el café y a seguir profundizando en esta temática y en las dudas que puedan plantear sobre esta norma. Buenas tardes. Buenas tardes, nos vemos. Buenas tardes.